Buenas tardes, estamos listos para nuestro estudio correspondiente a hoy martes 23 de junio y corresponde a la lección 391 de Colosenses. Recordemos que lo más importante en este momento es la condición espiritual y esa se soluciona confesando nuestro pecado, así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego regresamos a nuestra oración para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias este tiempo que estamos dedicando, separando para poder estar atentos a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar bien concentrados, objetivos en nuestro pensamiento, Señor, pero sobre todo bajo la llenura del Espíritu Santo para poder entender las cosas espirituales, Señor. Hemos puesto ante ti nuestro pecado, Señor, que es lo que nos separa de ti. Y, Señor, pues ahora estando nuevamente en comunión, pues estar en el mismo canal, Señor, que tiene que ver con lo espiritual para poder estar atentos a tu palabra, a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en nuestra lección 391 y el versículo que estamos estudiando ya durante varias semanas es Colosenses 3, 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo o realícenlo de corazón. En algunas versiones dice de buen ánimo, pero esto va más profundo, esto va al alma, como para el Señor y no como para los hombres o no para los hombres. Una cosa importante que tenemos que estar recordando siempre es que este evento de la congregación es el venir, sentarnos, ponernos cómodos, confesar nuestro pecado y estar atentos para ser alimentados por el Espíritu Santo ante la comunicación o la expresión de un pastor maestro, pero esto haciéndolo de una manera sistemática, día tras día y palabra por palabra, para que esto pueda funcionar completamente, para que se pueda entender completamente esto y no solamente ver los versículos superficialmente. Esto es para explicar el por qué estamos, por ejemplo, en un número que es 391, estamos hablando de 391 horas aproximadamente, y todavía estamos en el capítulo 3, versículo 23. Esto es para explicar que vamos palabra por palabra y tratando de ir profundizando en ciertas palabras que nos conducen a varias doctrinas importantes que tenemos que concluirlas, o al menos tocarlas lo más completamente posible. Todo lo que hagamos, estamos hablando en este versículo, hacedlo, realícenlo desde el alma, desde su corazón. Recordemos que estamos vivos para venir a crecer y orientarnos al plan de Dios. No nos reunimos para animarnos unos a otros. Hemos regresado al grupo los domingos, estar juntos como familia real. Eso no significa que estamos juntos para venir a animarnos. Es porque ese es el prototipo que Dios estableció. Y nos reunimos con el propósito de aprender doctrina bíblica, la cual es la fuente de nuestro ánimo. O sea que ahí es donde nosotros nos animamos. Al estar escuchando la palabra de Dios metabolizada por el Espíritu Santo, y si nosotros la creemos al ser guardada en nuestra alma, entonces comenzamos a tener ánimo, tenemos ganas de volver a escuchar la palabra de Dios, tenemos ganas de volver a ir a la iglesia, a escuchar el estudio bíblico, etc. Ese es el ánimo. La vida social entre cristianos es buena, pero no va a sustituir lo más importante, que es el proceso de crecimiento espiritual bajo el protocolo divino, que tiene que ver con percibir la palabra de Dios, metabolizarla por el Espíritu Santo, inculcarla, es decir, repetirla constantemente para poder que quede bien inculcada y luego tenerla para aplicar. ¿Alguien te puede animar a ir a una clase bíblica, para ir el domingo a la iglesia, por ejemplo, o para que escuches estos estudios por cualquiera de los medios que tú tengas acceso? Eso es un buen lanzamiento, es una buena forma de conducir a alguien, pero eso no va a determinar que tú te mantengas yendo a ese lugar o escuchando esos estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque aquí se necesita que seas
tú bajo la llenura del Espíritu Santo con doctrina en tu alma, la cual te va a poder mantener en esa posición de desear más y más y más la palabra de Dios. Dios nunca niega la enseñanza bíblica a alguien que es positivo, a un creyente positivo. Nunca va a dejar a nadie, siendo un creyente, que desea escuchar la palabra de Dios sin tener acceso a ella. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios va a tener los medios, va a hacer los medios necesarios para que tú tengas acceso a un estudio, como lo puede ser en este momento que estés escuchando estas palabras. Para el cristiano, la soledad viene a ser la falta de amor por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque soledad no tiene que ver con gente, tiene que ver con nuestra relación íntima con Dios. Soledad es un problema que tiene que ver con que estamos acostumbrados a depender de gente. Y cuando no está esa gente, sentimos soledad. He aquí por eso el concepto que acabo de mencionar al decir que si un cristiano se siente solo es porque le falta amor por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Comunión cristiana, a veces usamos ese término para hablar de la reunión entre miembros de la familia real, pero la comunión cristiana es con Dios. Voy a seguir usando ese término solamente para que entendamos que me estoy refiriendo a la vida social entre creyentes. A menudo, en este concepto de comunión cristiana, aprendemos conceptos o preceptos erróneos en cuanto al cristianismo, en cuanto a la forma de ser cristiano, en cuanto a cómo conseguir el crecimiento espiritual. Y digo porque comenzamos a tener contacto con otros cristianos que a lo mejor están en un proceso de crecimiento deficiente, y lo único que aprendemos de estas personas al tener comunión cristiana, y estoy volviendo a repetir, vida social con otros creyentes, y nos confunden en lugar de poder ayudarnos a enderezar este concepto en la vida cristiana. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos del 2 al 7, dice lo siguiente. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo del 2 al 7. Porque los hombres, está hablando del género humano, serán amadores de sí mismos, avaros, es decir, dinero, jactanciosos, presumidos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, es incapacidad de agradecimiento o de gratitud, irreverentes, sin amor, implacables, o sea, irreconciliables, calumniadores, chismosos, desenfrenados, salvajes, es decir, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, o sea, de vida espiritual, pero habiendo negado su poder, porque están fuera de comunión, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas, en las iglesias, y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, entre ellas la arrogancia, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento epinosis de la verdad. Si te relacionas con cristianos que tienen puestos sus ojos en sí mismos, tú o yo, quien lo haga, rápidamente se va a poner en la misma posición y va a tener los ojos en sí mismo, llamándole a esto arrogancia. Ese es el punto que estoy tratando cuando hablamos de comunión cristiana entre miembros de la familia real. Ya, vuelvo a repetir, comunión cristiana es con Dios. Ese es el nombre de comunión cristiana, comunión con Dios. Pero lo utilizamos para hablar de la vida social con cristianos. Y esto que acabo de mencionar ahorita es peligroso, porque si nos reunimos o tenemos vida social con otros cristianos que tienen sus ojos puestos en sí mismos,
rápidamente nosotros vamos a tener también nuestros ojos puestos en nosotros mismos. A esto le llamamos arrogancia. Si tú o yo presumimos de nosotros mismos, presumimos de nuestro dinero, eso es pura arrogancia. Es decir, no estás ocupado con Cristo. Y lo único que estamos compartiendo con otros, incluyendo en la vida social con otros cristianos, es arrogancia. Y esto es muy fácil de contagiar. Si tú eres arrogante, si yo soy arrogante, vas a calumniar a otras personas. Entonces imagínense cuál va a ser nuestra plática entre personas sin crecimiento espiritual y que están batallando con problemas en su vida como la arrogancia, como la presunción o el chisme o el juicio o cualquiera de toda esta lista que acabamos de mencionar aquí en segundo, que todos tenemos algo de ello. No estoy diciendo que el cristiano es perfecto, lo único que estoy diciendo es que estas situaciones tienen control de la vida de esta persona que no está creciendo espiritualmente. Entonces es muy fácil de compartir con otros en la vida cristiana o en la vida social con otros cristianos estos conceptos. Entonces fácilmente se va a poder contagiar a otros de esto. Todo esto que acabamos de mencionar, empieza con el rechazo a la autoridad, la falta de humildad. Y creo que, por lo que la palabra de Dios dice, que uno de los factores más importantes en conducirnos a esta falta de sometimiento a la autoridad es lo que comenzó desde casa, el desobedecer a los padres, en la falta de humildad del hijo con respecto a su padre o a su madre. Entonces, si desde esas edades, pequeño o adolescente, comienza a tener desobediencia a sus padres, o sea, no sometimiento a la autoridad de los padres, ¿qué va a pasar cuando llegue el momento de que tener que someterse a la autoridad de Dios? No estoy diciendo que no vaya a haber un cambio, puede haber un cambio si la persona entiende que hay un problema ahí y busca la rehabilitación epistemológica, rehabilitación por medio del conocimiento de la palabra de Dios, pues van a cambiar sus prioridades, va a cambiar su concepto de la humildad, etcétera. Pero si no sucede esto, va a seguir actuando de la misma manera, siendo salvo, yéndose al cielo al momento de su muerte o cuando el Señor venga, pero con todas estas deficiencias en su vida que son fácilmente contagiables a otras personas si se acostumbra a tener una vida social con otros creyentes. Esto le llamamos en otros términos brutalidad, pero aquí lo mencionábamos ahorita dentro de 2 de Timoteo, pero la palabra brutalidad siempre pensamos en violencia. Y no necesariamente tiene que ver con violencia. Puede ser la difamación, puede ser el chisme, puede ser la calumnia. Todo esto tiene que ver con brutalidad. Ahora, no hay nada de malo con el placer. Los placeres como las vacaciones, el tener un buen auto, las casas que sea mejor, un mejor trabajo, no hay nada de malo en ello. Pero cuando estas cosas toman precedencia sobre tu amor por Dios, entonces nunca vas a poder llegar a la adultez espiritual, nunca vas a poder pasar el proceso de crecimiento espiritual porque hay más cosas que te están saturando y te están evitando, bloqueando tu proceso de crecimiento espiritual. Cuando este versículo lo quiero mencionar también porque yo hace muchos años lo llegué a escuchar y tenía mucha duda al respecto a él y una explicación que me dieron no fue la correcta. Así que me quedé con una mala impresión de este versículo. Es el versículo, haciendo un paréntesis en lo que estamos viendo para mencionarlo, en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 6. El versículo 6 dice así: porque entre ellos, está hablando entre las iglesias, están los que se meten a las casas, a las iglesias, y se llevan cautivas mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, entre ellas la arrogancia. Yo escuché a un pastor que lo explicó bastante bien y dijo: voy a usar una palabra que no quiero que se ofendan las mujeres, pero está hablando específicamente de estas mujercillas cargadas de pecados como mujeres sonzas. Lo digo con mucho respeto.
no quiero que vayan a malinterpretarlo. Cuando habla de mujer sonsa o mujercillas cargadas de pecados, se está refiriendo a mujeres arrogantes, y vamos a usar aquí el término anti-autoridad. O sea, que nunca se someten a la autoridad. ¿Qué produce en ellas? Un alto nivel de vulnerabilidad en esta persona. Estamos hablando específicamente de este punto que trata el versículo 6 de 2 de Timoteo. Quiero, para que quede claro en la mente de los hombres y de las mujeres también, ¿verdad? Para que esto no se malinterprete. Está hablando de personajes que entraban a la iglesia buscando buenas mujeres y encontraban este tipo de mujeres, mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, y vuelvo a repetir que tiene que ver con la arrogancia y la falta de sometimiento a la autoridad, que eran fácilmente vulnerables, que es el concepto que utilizo para hablar de una mujer en esta condición. No estoy diciendo que no sean buenas mujeres, hogareñas o instructoras de sus hijos o algo en ese sentido, sino que son muy vulnerables ante las situaciones de adversidad, incluyendo la arrogancia. Entonces, fácilmente manipulables. Obviamente, regresando a nuestro punto, a nuestro tema, obviamente, comunión con esta categoría de cristianos, como acabamos de mencionar ahorita. Imagínense la lista. Ahora, vuelvo a repetir, todos tenemos pecado, todos tenemos muchas áreas frágiles dentro de nuestra naturaleza de pecado, pero es diferente estilo de vida. Aquí está hablando como un estilo de vida de estos personajes que menciona aquí dentro de la iglesia. No significa que los demás somos perfectos o no tenemos, no, sí tenemos muchas y varias cosas a lo mejor dentro de este paquete de pecados de arrogancia, de pecados de actitud mental, pero no es el estilo de vida, sino es una falla en la que tú te identificas, confiesas tu pecado y regresas a comunión, a diferencia de que esto ya viene a ser un hábito en tu vida, es algo común. Entonces, obviamente esta categoría de cristianos va a determinar la vida espiritual del creyente y puede afectar a las otras personas dentro de la vida social con otros creyentes que tengan estas características como vida normal, como actitud mental normal en su vida. Ahora, si usted me dice, entonces hermano, no tenemos este tipo de vida social, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de el poder seleccionar personas que puedan estar en este proceso de crecimiento espiritual y que puedan ser para ti una bendición, en el buen sentido de la palabra, por observar su deseo de sometimiento a la autoridad, de buscar la manera de ser mejores cada día para Dios, de buscar la manera de mantenerse el mayor tiempo posible en comunión, de no faltar al estudio bíblico, de no dejar de trabajar en el proceso de crecimiento espiritual. Van a ser una maravillosa relación con este tipo de personas. Yo lo único que estoy diciendo es tener mucho cuidado, porque a veces generalizamos y decimos, no, es que vida social con otros cristianos es muy bueno para el crecimiento. No crecemos espiritualmente por tener comunión con otros cristianos. Crecemos por el protocolo divino, que es percibir la palabra, metabolizarla por el Espíritu Santo bajo la llenura y aplicarla. Ese es el proceso. Esto otro es vida social. Ahora, vamos a ver la contraparte. Si tú tienes relación con cristianos positivos, con creyentes que desean crecer espiritualmente, que tienen virtud, que tienen integridad, que reconocen la privacidad del sacerdocio tuyo y de ellos, pues va a ser una relación muy agradable. He ahí la diferencia entre tener vida social con creyentes maduros o tener vida social con cualquier creyente, incluyendo no positivos a la palabra de Dios. La ventaja de estas amistades, creyentes positivos, es que no estás dependiendo de ellas, sino que estás dependiendo del Señor. No solamente tú, sino también esa otra persona. Nunca te vas a sentir amenazado por ellos o por ellas. No te vas a enojar con ellos
ni ellos se van a enojar contigo cuando tú seas sarcástico o cuando seas insípido o cuando no muestres ningún afecto muy especial por ellos. ¿Por qué? Porque tú dependes del Señor. Entonces no te afecta que en algún momento digan algo mal o alguna cosa. ¿Por qué? Porque tú dependes del Señor, no dependes de tu relación con esas personas para poder decir que estás bien o que te sientes cómodo, sino la comodidad te la da el Señor en tu vida. Entonces, comunión con otros cristianos, esto le llamamos vida social. He aquí la importancia de entender el modelo y la mecánica de la ocupación con Cristo. Doctrina bíblica debe ser el énfasis en nuestra dispensación, la doctrina misterio. Lo que antes fue un misterio para el Antiguo Testamento, para nosotros ya revelado en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas. No quiero que se malinterprete al decir que esto es debe ser la prioridad o el énfasis. Solamente estoy diciendo que estas cartas están hablando para nuestra dispensación. Están hablando para el accionar del cristiano, para la forma de moverse, de crecer, de desarrollar el crecimiento espiritual. Es muy importante el Antiguo Testamento, es muy importante la profecía, porque se complementa con estos versículos que vemos de la doctrina misterio o los cumplimientos en nuestra dispensación, profetizadas en otras dispensaciones, pero el énfasis debe estar radicado en estas cartas que son para nuestra dispensación, para nuestro tiempo. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener es concentración en la prioridad más importante, la prioridad número 1, que es la rehabilitación. Y cuando decimos rehabilitación incluimos la palabra epistemológica para entender que es por medio del conocimiento después de la salvación. Es como las fases del plan de Dios. Es fase número 1, es la salvación, que todo mundo venga al conocimiento del Evangelio, de las buenas noticias. La fase número 2 es que después de creer en Él, en el tiempo podamos tener crecimiento espiritual, y la fase número 3 es el desarrollo ya en el tercer cielo, cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, concentración en la doctrina bíblica implica enseñanza bajo un pastor maestro y funcionar consistentemente, o sea, disciplinadamente, día tras día, en esta rehabilitación por medio de la palabra de Dios, comunicada por un pastor maestro, enseñada por el Espíritu Santo. Esto significa que debes escuchar, aprender, que muchas cosas de las que estamos estudiando van a tener un interés futuro. A lo mejor muchas de las cosas que vemos en el momento dices tú, bueno, ahorita no lo estoy pasando, esto no lo necesito, sí, pero el día de mañana lo vas a necesitar. Está como comenzamos a estudiar los domingos sufrimiento cristiano hace aproximadamente, antes de la pandemia, aproximadamente 25 lecciones antes. Alguien podría decir, ay, pastor, pues es que ahorita yo estoy bien, no estoy pasando ningún sufrimiento, pero va a venir el sufrimiento. Eso es a lo que me refiero cuando digo que podemos escuchar y aprender muchas cosas que no tienen un interés inmediato, pero lo va a tener más adelante. Y por eso es importante acumular toda esta doctrina en nuestra alma. Van a ser importantes porque van a comenzar a formar parte de un mosaico, de un rompecabezas, que es el plan de Dios para tu vida, para mi vida, y en algún momento esas partes van a comenzar a caer en su lugar. Si tú comienzas a pegarte a este proceso de crecimiento espiritual para poder luchar en este combate, en esta lucha que tenemos, que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, vamos a comenzar a armar este rompecabezas, este mosaico, este gran mosaico. Y cada parte va a comenzar ahora sí a tener su lugar correcto para ir avanzando. Organizar es una palabra muy importante en la vida del cristiano, organizar. Y uno de ellos es organizar nuestra vida alrededor de la prioridad número 1, organizarnos. Miren, casi siempre pensamos, ¿qué tiempo me queda para poder dedicárselo a Dios? O
voy a estudiar el día de hoy si alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer en el día. Es organización. Significa el organizarnos para poder exponernos consistentemente a la palabra de Dios, a recibir la palabra de Dios, la doctrina bíblica, la doctrina misterio para nuestra dispensación de la edad de la iglesia. Una vez que comienzas a concentrarte, después de organizarte, concentrarte en la prioridad número 1, tu vida va a comenzar a tener cambios. Sin darnos cuenta, comienza a haber cambios. Comienza a haber cambios a lo mejor en tu actuar, a lo mejor en tu concepto de arrepentirse, metanoeo, o sea, de cambiar de manera de pensar con respecto, por ejemplo, al pecado, a ciertos pecados que antes a ti ni siquiera los identificabas como pecado, ahora los identificas como pecado, o ciertos pecados que tú sabías que había problema y comienzas a tener una mejor fortaleza para no caer en ellos, o identificarlos inmediatamente. Entonces comienza a haber cambios, y a veces sin darnos cuenta, y a veces dándonos cuenta, pero comienza a haber cambios. Organizar tu pensamiento alrededor de la prioridad número 1, y esto requiere la metabolización, inculcación y la aplicación de la palabra de Dios. Voy a mencionar, para finalizar en el estudio de hoy, prioridades. Y ustedes saben que la prioridad número 1 siempre tiene que ser la doctrina bíblica, la palabra de Dios. Esa es prioridad número 1. Número 2, concentrarse. Concentrarnos. Por algo, uno de los puntos importantes cuando tomamos los emblemas del Señor, hemos dicho siempre, concéntrense. Yo creo que esta es la prueba de mayor concentración que tenemos. Concentrarse. ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿Qué es lo que estamos haciendo memoria? Número 2, organizarse. Cuando ya tenemos como número 1 en nuestra mente la palabra de Dios, de decir esto es lo más importante, nos concentramos y ahora nos organizamos. Tener tiempo. Miren, cuando nos organizamos tenemos tiempo suficiente para todo lo que necesitamos hacer. El problema es cuando no nos organizamos. Todos tenemos prioridades y tenemos que concentrarnos en ello, pero tenemos que tener un orden para todo ello. Primero te concentras, luego como resultado te organizas en tu vida alrededor de tus prioridades. Entonces, concéntrate en la prioridad número 1, y esa prioridad número 1 es Jesucristo. Esa prioridad número 1 es la doctrina, la palabra de Dios, el tener contacto con ella. De esta manera viene a ser el foco de nuestra motivación en nuestra vida. Entonces ya no es tan difícil estar motivados para escuchar la palabra de Dios. Es fácil. No es complicado para aquel que está usando el sistema, las habilidades espirituales. Es difícil para aquel que está humanamente hablando porque se va a cansar, se va a aburrir, se le va a hacer muy monótono, se le va a hacer que tiene que hacer otras cosas y no le quedan tiempo para ello. Esta es tu decisión. Esto es parte de ser positivo a la palabra de Dios. Cuando la doctrina bíblica es la prioridad número 1 de nosotros, en nuestra vida van a suceder dos cosas muy importantes. Número 1, viene el punto de amor personal por Dios. A esto le llamamos autoestimación espiritual. Ya no te sientes amenazado por las cosas de la vida. Lo que antes te alteraba, ahora no te causa alteración, porque sabes que hay un plan perfecto de Dios para tu vida, sabes quién eres tú para Dios, qué es Dios para ti. Comienzas a entender el amor personal por Dios, el amor personal de Dios. Es algo ya más y más palpable en la vida de cada uno de nosotros. Y número 2, llegas a la ocupación con Cristo, que es el punto importante y que es un mandato. El ser ocupados con la persona de Jesucristo es un mandato, no es una opción para el cristiano, es un mandato. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos, o sea, concentren sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la doctrina, quien por el gozo, máxima felicidad puesta delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza de nuestros pecados, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios victorioso. Aquí hay una palabra importante, son dos palabras importantes en este concepto. Afaró
eis Jesus. O sea, afaró significa puestos los ojos, concentrados. Y en esta palabra vemos algo muy importante. Es un imperativo. Imperativo significa orden, es una orden y es un presente durativo. En el español no es común esta frase, pero en el griego sí. Un presente durativo es un presente que continúa, que dura. Y dura entonces la orden, que significa afaró, puestos los ojos, concéntrense, atentos, concentrados. Eis Jesus, en Jesús. Es un mandato para cada generación de nuestra dispensación. Este es un mandato para nuestra dispensación. Claro, hay mandatos a la par en dispensaciones anteriores en este mismo concepto, pero aquí está específicamente hablándonos a nosotros, a nuestra dispensación, a todas las generaciones, la de 1900, la de 1910, la de 1800, para 2020 es una orden. Concéntrense en Jesús. Un mandato para nuestra generación, mandato para creyentes de la edad de la iglesia, es decir, nosotros, miembros de la familia real. Y termino con este concepto. Los únicos mandatos para no creyentes son las instituciones divinas y la libertad humana. Esos son los únicos mandatos para no creyentes. Las instituciones divinas que tienen que ver con tu libertad humana, con tu libre albedrío, el matrimonio, la familia y la nación. Esos son mandatos para todo el género humano. Pero este que estamos hablando es un mandato para nosotros, miembros de la familia real. Y continuamos la próxima semana en este mismo concepto. Seguimos todavía en este versículo. Oremos para despedirnos. Señor, gracias te damos en esta tarde. Nos has dado la oportunidad de estar nuevamente en contacto con tu palabra, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, esto que acabamos de escuchar, Señor, para que sea correctamente inculcado en nuestra alma. Y si somos positivos a ellos, que quede guardado ahí por el Espíritu Santo, Señor, para tenerlo como información para nuestra vida diaria. Padre, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. Gracias de antemano, ponemos en tus manos a nuestros oyentes. Y gracias por la oportunidad que tenemos de comunicarnos por este medio. En el nombre de Cristo Jesús, suplicamos todo esto. Amén. Que pasen buenas tardes. Recuerden, el día de mañana tenemos Primera de Juan en la lección que continúa. Pasen buenas tardes.